Bueno, la clase pasada habíamos comenzado con el desarrollo de la unidad número 4. Ahora la idea sería terminarla. Esto vuelve a repetir los argumentos de lo que se discutió y conversó en la clase que tuvimos a través del aula virtual con varios de ustedes. Así que bueno, los que asistieron a la clase quizás el video no es tan necesario, pero digamos, la idea es complementar, habíamos dicho, lo que es el periodo entre el 2000 y el 1600 a.C., que en la zona centro-norte de Mesopotamia se había caracterizado por el ascenso en importancia de un centro urbano que es Ashur, que se encuentra, una ciudad que se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Tigris, en el límite de lo que son las tierras cultivables mediante regadío. De hecho, buena parte de la agricultura practicada en esa ciudad, a diferencia de la zona sur de la Baja Mesopotamia, se lleva adelante a través del secano, es decir, la agricultura, la cual no hace falta utilizar regadío, sino que se utiliza las precipitaciones naturales. Ashur no, digamos, una de las principales fuentes de riqueza de Ashur estaba relacionada con la nutrida red comercial que había logrado articular en torno a esta ciudad y que le permitía organizar los intercambios entre la meseta de Irán, la Baja Mesopotamia, el norte de Mesopotamia y Anatolia, donde hemos visto que varias familias de comerciantes asirios se habían instalado en torno entre el 1900 y el 1830 a.C. en Kanesh, donde estaba al parecer el principal asentamiento comercial, pero también una serie de pequeños barrios comerciales ubicados en otros distintos principados de la zona de Anatolia, de la actual Turquía. Y esto le permitía a los comerciantes asirios obtener plata a cambio de fundamentalmente telas y tejidos, pero también a través del traslado y la articulación de otras materias primas que venían de la zona del Golfo Pérsico y de la zona de la meseta iraní, fundamentalmente estaño, cobre, que eran rápidamente intercambiados por plata, aprovechando el diferencial de precios entre ambas zonas. Cuando vamos a la Baja Mesopotamia, la situación que tenemos es bastante diferente. Ya a partir del 2000 a.C. nosotros habíamos terminado con la dinastía de Ur III, que había sido el último intento de controlar mediante una hegemonía establecida por parte de una sola ciudad todo el territorio de Mesopotamia. Y vamos a encontrar en cambio estados relativamente importantes también de base urbana, como Isin y posteriormente Larsa, que van a estar compitiendo y en guerra por la hegemonía. Isin va a tener una importancia grande, sobre todo en lo que hace a las fuentes escritas que tenemos para el conocimiento de la sociedad en la Baja Mesopotamia en el segundo milenio, porque se conserva uno de los códigos legales más antiguos, el de Lipit Ishtar, que nos permite conocer algunos aspectos de la ideología real, también algunos aspectos de los problemas sociales que existían en torno a las deudas en la sociedad de Isin de esa época. También va a ser importante por una fuente que ustedes han tenido la oportunidad de revisar en trabajo práctico, que es la lista real sumeria, que al parecer adquiere su formato definitivo en la época de Isin, ¿no? Sobre todo por un interés que tenían los reyes de Isin en particular de adherirse, unirse, vincularse a la tradición real en Mesopotamia, que se remontaba fundamentalmente a la época del imperio de Ágade y una época heroica y divina previa de la realeza. Estas hegemonías de Isin y Larsa van a ser reemplazadas por la hegemonía de Babilonia a partir de aproximadamente el 1850 a.C. Y en ese reino, en esa ciudad-estado que va a tener una gran importancia durante el segundo milenio, primer milenio, va a haber un rey muy conocido que es Hammurabi, que según la cronología media, una cuestión que hemos discutido en la unidad número 1, va a reinar entre el 1792 y el 1750 a.C. aproximadamente. De este periodo tenemos mucha más información documental que nos permite entender, por ejemplo, el avance de la actividad económica privada. O sea, a diferencia del periodo de Ur III, vamos a tener un incremento notable de aquellas actividades económicas que involucran a personas al margen del Estado, al margen del palacio, al margen del templo y de sus tierras.
Y por otro lado también vamos a tener un documento muy importante como es el Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi está muy debatido su sentido. Algunos dicen que no era más que una muestra de ideología real, sobre todo porque fue publicado en una estela que se conserva en el Museo del Louvre y que fue hallada en Elam por arqueólogos franceses. Se encontraba originalmente puesta en un templo y además fue grabada, inscripta en el último año del reinado de Hammurabi. Otros, en cambio, tienden a ver que es una recopilación de una cierta jurisprudencia, es decir, casos que se podrían haber dado en la vida cotidiana de las distintas comunidades aldeanas y urbanas que integraban el territorio controlado por Hammurabi. Esto hay un debate y una discusión, ustedes lo tienen de forma bastante clara expuesto en Amelie-Court, pero lo que sí me interesaría mencionar es que también el Código de Hammurabi es una fuente interesante para comprender algunos aspectos sobre la sociedad mesopotámica en Babilonia en el segundo milenio a.C. Por ejemplo, la cuestión de los distintos estatus jurídicos de los individuos que componían la sociedad. El Awilum, el Mushkenum y el Wardum, es decir, el hombre libre, el podría traducirse como servidor o siervo, y el esclavo. Ese segundo término, el de Mushkenum, está muy debatido. Algunos dicen que ese servidor vendría a ser los dependientes del palacio. De cualquier modo, el Código de Hammurabi, yo se los he compartido en el grupo, les he compartido una edición en el grupo de Facebook. Ustedes van a advertir que hay un tratamiento legal diferencial de acuerdo a en qué grupo jurídico se encuentra una persona. Y los castigos y las penas que establece este llamado, entre comillas, Código de Hammurabi, varían de acuerdo a si uno es un Awilum, un Mushkenum o un Wardum. Vamos a continuar posteriormente con la unidad número 5, la segunda parte del segundo milenio a.C., donde ya vamos a avanzar hacia la conformación de un sistema interestatal en el Mediterráneo Oriental con el llamado Club de los Grandes Poderes. Pero bueno, eso lo dejamos lo vamos a tratar el lunes en la clase que vamos a tener a partir de las 19 horas por el aula virtual de Evelia. Hasta luego, buen fin de semana.